Una constricción es una condición física que se impone a uno o varios cuerpos para obligarlos a restringir su movimiento. Consideremos, por ejemplo, el mecanismo de acción de las teclas de un piano. En los llamados pianos verticales, las cuerdas que generan el sonido están colocadas de una manera vertical. Básicamente, un piano vertical es una guitarra enorme con sus cuerdas alineadas hacia arriba. Los martinetes, los cuales son los elementos que golpean a las cuerdas para generar el sonido de las notas musicales, tienen restringido su movimiento para que el golpeteo se realice de una manera aproximadamente perpendicular a las cuerdas. Del otro lado del mecanismo se encuentran las llamadas teclas del piano, las cuales deben presionarse de una manera vertical. El mecanismo de convertir el movimiento de cada tecla a un movimiento transversal de cada martinete se realiza mediante una serie de restricciones que se imponen a cada una de las componentes que forman el mecanismo de acción del sistema. Cada restricción se representa matemáticamente mediante una condición de constricción. En contraste, en un piano de cola, las cuerdas están colocadas de una manera horizontal. Aquí los martinetes realizan su movimiento en una dirección vertical y por debajo de las cuerdas. Para el usuario, el movimiento de las teclas lo debe seguir haciendo de una manera vertical. El mecanismo de acción aquí es diferente y más sofisticado, y además las componentes del sistema están sujetas a diferentes restricciones. Matemáticamente hablando, las ecuaciones que describen las condiciones de constricción para un piano de cola son diferentes a las de un piano vertical. Una constricción es una condición que se impone a uno o varios cuerpos físicos para obligarlos a restringir su movimiento. A las constricciones también se les llama restricciones, ligaduras, limitaciones, etc., y están definidas dentro del contexto de una condición matemática expresada mediante una relación algebraica. Definimos el término ecuación de constricción, también llamado ecuación de ligadura, para aquella expresión matemática que relaciona entre sí a las componentes vectoriales que describen a las posiciones de cada uno de los elementos que forman un sistema, para describir a una restricción física que se impone a dicho sistema. Observa que en una ecuación de constricción no aparecen las coordenadas generalizadas, sino solamente los vectores de posición tradicionales o sus componentes vectoriales. Veamos un ejemplo específico de una ecuación de restricción. Supongamos que tenemos dos partículas de diferentes masas que están amarradas fijamente a los extremos de una varilla rígida sin masa de longitud L. En este ejemplo, la ecuación de constricción viene dada por la fórmula de la distancia entre dos puntos. Estos dos puntos son las posiciones de las dos partículas que están sujetas a la varilla.
Como la varilla que une a las partículas es rígida, la distancia entre las dos masas es una constante y tiene un valor igual a la longitud L de la varilla. A sistemas como estos, en donde las distancias entre las partículas se mantiene constante, se les conoce como sistemas de cuerpo rígido. Pero esos sistemas los veremos en detalle en otros videos. Veamos una variación de este ejemplo. Supongamos que este sistema de dos partículas amarradas se encuentra restringido a moverse solamente sobre el plano z igual a A. A planos como estos se les llama planos de constricción. Con estas nuevas restricciones, tenemos dos ecuaciones de constricción adicionales, las cuales tienen que ver con la coordenada z de los vectores de posición de cada partícula. Estas dos ecuaciones adicionales son simplemente z1 y z2 igualadas a esta constante A que define el plano de constricción. Con estas dos nuevas condiciones, el nuevo sistema ahora tiene un total de 3 ecuaciones de constricción, por lo que el número de grados de libertad de este nuevo sistema se verá reducido. Observa que ninguna de estas 3 ecuaciones de constricción aparecen las coordenadas generalizadas, y de hecho no tienen por qué aparecer. Y ahora, pon mucha atención. Como primer caso, consideremos una partícula que está restringida a moverse solamente sobre un plano, como el plano de este pizarrón. La ecuación de constricción en este caso es la ecuación del plano de constricción, que en este caso sería z igual a 0. Pero si ahora imponemos constricciones adicionales, como por ejemplo de que el movimiento se restrinja a moverse solamente sobre una línea recta en el plano del pizarrón, entonces tendremos un total de 2 ecuaciones de constricción, que son la ecuación de la recta en donde se limita el movimiento y la ecuación del plano de restricción de z igual a 0. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que el movimiento de una partícula se le obliga a seguir una trayectoria parabólica que está sobre el pizarrón. Las ecuaciones de constricción en este caso serán las ecuaciones de una parábola y la ecuación z igual a 0. Esto es realmente lo más fácil. Supongamos que la partícula que está limitada a moverse en el pizarrón está restringida a seguir una trayectoria elíptica. Por ejemplo, cuando se tiene un trenecito que solo puede moverse en las vías del tren en un circuito en forma de elipse cerrada. Las ecuaciones de constricción siempre son las más fáciles de obtener, y en este caso son las de la ecuación general de una elipse y la de z igual a 0. Observa que en este ejemplo, la primera ecuación contiene las dos coordenadas tradicionales, x y y. En el caso de superficies, las ecuaciones de constricción involucran a las 3 coordenadas x, y y z.